nosotros. Aleluya. La Biblia dice que el camino, la senda del justo es como la luz de la aurora. La luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Quién vio alguna vez un amanecer? Qué maravilla, ¿no? No hay dos amaneceres iguales. No vas a conseguir dos amaneceres, cada uno es diferente, pero es precioso. Y algo de la belleza del amanecer es que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que el sol brilla, resplandece en medio del firmamento. ¿Sabes que el camino del hombre, el camino de la mujer que le cree al Señor es así? ¿Quién pudo alguna vez detener un amanecer? Un amanecer, estoy hablando. Eso fue el sol al mediodía. No, el amanecer. No hay hombre capaz de detener un amanecer, ¿sabes? Es imposible. Ni las nubes pueden impedir que amanezca. ¿Sabes que hay una promesa que Dios le ha hecho a sus hijos, a sus hijas que le creen? Y se resume en esta palabra: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Porque como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿A quién le dijo esto? A ver. ¿A quién? A Josué. A Josué. ¿Sabes que el hombre que le cree a Dios, la mujer que le cree a Dios, tiene una senda que va en aumento hasta que el día es perfecto? Vamos de gloria en gloria, vamos siempre en triunfo, nos lleva hacia adelante. Y por eso, qué lindo el lema que tiene el campamento de nuestros niños. ¿Cuántos saben el lema del campamento de nuestros niños? Imparables, lo han elegido a la perfección. Ayer estuve compartiendo con ellos y realmente yo decía: Señor, estos niños tienen tanto potencial. Cuando tú ves a los niños, tú presientes que está todo ahí en germen, hay tanto por manifestarse, ¿no? Esos niños que tú los ves tan pequeños, tan frágiles, ¿no? Ahí encierran un potencial tremendo. Y el anhelo de Dios es que nuestros niños, nuestros jóvenes sean así, imparables, que todo lo que Dios tiene para ellos se cumpla, se logre con creces. Y sabes que hoy quiero hablarte de esto, de cómo cuando seguimos al Señor nos volvemos imparables. Nos volvemos imparables. ¿A quién le gusta estar parado? ¿A quién le gusta? ¿Te gusta estar parado? Ah, porque si no estás enfermo, ¿eh? ¿A quién le gusta estar ahí retrocediendo? A nadie. Una vez tuve un conflicto ahí en el año 89, estaba en el campamento Peniel, el Señor me había dado unas palabras de ciencia, de sanidad, yo las dije y entonces dije: hermanos, si tú tienes esta afección, esta dolencia, todos los que tengan estas dolencias, párense. Todos se quedaron mirándome. Claro, yo volví a repetir, digo, tal vez no me expliqué bien. Si tú tienes esto, párate. Todos en silencio. Mira, me empecé a poner nervioso porque digo, o escuché cualquier cosa, hasta que el pastor Esteban se dio cuenta y dijo: poneos en pie. Y ahí se pusieron en pie. Porque en Argentina párense es ponerse en pie, pero aquí párense es estatua, ¿no? Quédate. Sabes que cuando seguimos al Señor nunca somos una estatua. La única persona que en la Biblia se convirtió en estatua fue la que miró para atrás, la mujer de Lot. Pero Dios no tiene para nosotros una vida de estatuas. Dios no tiene para nosotros pensado que miremos hacia atrás. Al contrario, la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aleluya. Y sabes que los que siguieron a Jesús
los hombres como tú y como yo, hombres, bueno, con limitaciones, hombres con mujeres frágiles como tú y como yo, que siguieron a Jesús, descubrieron que siguiendo a Jesús no había nada que les pueda parar. De esto quiero compartirte hoy. Cuando sigues a Jesús, nada ni nadie puede pararte. Y quiero llevarte a un momento de la vida de Jesús en Marcos capítulo 4, verso 35. Dice, aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado. Yo quiero decirte que siempre hay momentos para pasar al otro lado. Jesús estaba en un momento tremendo. De hecho, había estado ministrando, había estado sanando, había estado hablando a una multitud de discípulos. Se había celebrado una gran reunión al aire libre donde miles de discípulos estuvieron allí. Pero Jesús le dice a los que le seguían, pasemos al otro lado. Cuando tú y yo creemos que hemos alcanzado algún pináculo en nuestra vida cristiana, ¿sabes lo que el Señor te va a decir? Pasemos al otro lado. ¿Sabes que cuando tú y yo conquistamos alguna altura espiritual, no te preocupes que el Señor no nos dejará allí, nos dirá, pasemos al otro lado? Y es tiempo de pasar al otro lado, es tiempo de avanzar, es tiempo de conquistar nuevas bendiciones, nuevas promesas. Es tiempo de crecer y de enfrentar un reto mayor, una bendición mejor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren quedarse donde están? Están atentos. Aquel día entonces, cuando llegó la noche, donde todos pensaríamos en irnos a dormir, lógicamente, al Señor Jesús no se le ocurre ni más ni menos que tener una idea genial: pasemos al otro lado. Y qué maravilloso que los discípulos, despidiendo a toda la multitud, porque todavía estaba la multitud ahí queriendo escuchar al Señor, le toman como está en la barca y comienza la travesía. Y dice que había también otras barcas. ¿Sabes que seguir a Jesús es hacer lo que Él nos dice? Seguir a Jesús es sinónimo de hacer lo que Él nos dice. Lo que distingue a un discípulo de Cristo no es la cantidad de Biblia que sepa, sino la medida de obediencia a lo que Jesús le dice. De hecho, hacer un discípulo es enseñarle a alguien a guardar lo que Jesús mandó. Lo que Jesús mandó. A veces tal vez alguien cree que ser discípulo, ser cristiano, consiste en, por ejemplo, ser capaz de repetir la Biblia de memoria. Bueno, eso no convierte. Mi móvil, por ejemplo, tiene una aplicación que es la Biblia y que tiene algo muy chulo, que es que puedo darle una teclita y empiezan a leerme la Biblia. Mi móvil se sabe la Biblia de memoria, pero mi móvil no es un discípulo de Cristo. No es un discípulo de Cristo, aunque repita la Biblia de memoria. Los discípulos son hombres y mujeres que estamos aprendiendo a guardar, a obedecer lo que Jesús mandó. Eso es lo que distingue a un discípulo. Jesús lo dijo en Juan capítulo 8, 31, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús le dijo a los que habían creído en Él, si permaneciereis en mi palabra, si guardareis mi palabra, si obedeciereis mis mandamientos, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabes que Jesús dijo en Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando? Y alguien dijo una vez que 1 kilo de obediencia pesa más que 1 tonelada de oración. Yo puedo orar horas
Yo puedo pelarme las rodillas orando, pero si no hay obediencia, de poco me valdrá. Pero cuando hay obediencia, la oración tiene un propósito y un sentido. Porque la fe siempre tiene que ver con obediencia. Y hoy en día la obediencia no está de moda. De verdad, la obediencia, el valor de la obediencia está golpeado por diferentes motivos. Alguno podrá decir, yo no obedezco porque no es justo lo que me mandan. Otro podría decir, yo no obedezco porque de qué me sirve. Otro podría decir, yo no quiero obedecer a nadie, solamente me quiero obedecer a mí mismo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que si tú y yo somos discípulos de Jesús, estamos aprendiendo a obedecer, porque Él es mi maestro y Él es mi Señor. Es mi Señor. Ser discípulo no significa entender todo, significa estar dispuesto a obedecer completamente. Puede ser que yo entienda y puede ser que yo no entienda. Miren en 1 Samuel 15, 22, 23, Samuel le dijo al pueblo, ¿se complace Dios tanto en sacrificios como en que se obedezca a las palabras del Señor? A ver, ¿qué le gusta más a Dios? ¿Lo que yo pueda hacer para Él o lo que yo pueda obedecerle a Él? Lo segundo. Y entonces dice, ciertamente obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Y prestar atención al Señor es mejor que la grosura de los mejores carneros. Y entonces Samuel dice, como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría es la obstinación. ¿Sabes? Cuando soy rebelde, estoy practicando la adivinación. Y cuando soy cabezón, estoy practicando la idolatría. ¿La idolatría a quién? La idolatría a mí mismo. Porque voy a piñón fijo, R que R, porque yo lo siento, porque yo lo pienso, porque yo lo quiero. Entonces yo me vuelvo el Dios de mi propia vida, mejor dicho, el ídolo de mi propia vida. ¿Sabes que la obediencia al Señor es tan importante que Pablo en Gálatas le dice a los Gálatas, Gálatas, ¿quién os estorbó? Vosotros corríais bien, ibais fenomenal. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Sabes que en la iglesia de Galacia que Pablo había fundado, vinieron unos señores diciendo que había que guardar la ley de Moisés, diciendo que había que circuncidarse, diciendo que lo importante era lo que cada uno era capaz de hacer, diciendo que había que esforzarse para guardar la ley para poder ser salvo. Y los Gálatas por algún motivo le creyeron a estas personas. Y entonces el apóstol Pablo dice, pero vamos a ver, ustedes recibieron el Espíritu por lo bien que se portaron, por las obras de la ley. El que suministra el Espíritu, el que hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace porque ustedes son capaces de hacer cosas o lo hace por el oír con fe? Dios suministra el Espíritu por la gracia y por el oír con fe. Dios hace maravillas no por lo bueno que yo sea, sino porque su gracia y su amor y su voluntad se manifiestan. No depende del que quiere, no depende del que corre, depende de Dios que tiene misericordia. El oír con fe es el mejor de cualquiera de los sacrificios que podamos ofrecerle a Dios. Lo primero que el Señor anhela de cada uno de nosotros es que lo oigamos y que le obedezcamos por fe, no por miedo, no por obligación. Y entonces el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, venías bien, venías avanzando, venías corriendo, venías conquistando. ¿Quién te estorbó? Esa persuasión no procede del Dios que lo llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sabes qué? Hablamos de la desobediencia
flagrante a los mandamientos de Dios, pero el apóstol Pablo hablaba de la obediencia a la verdad, de la obediencia a la fe, de la obediencia a la sana doctrina. Todos somos tentados en algún momento a creer que por nuestro esfuerzo Dios va a hacer cosas. Dios no hace las cosas por nuestro esfuerzo. Dios hace las cosas por su obra en la cruz del Calvario, por medio de Jesucristo. Dios derrama su gracia que para nosotros es inmerecida. Yo no puedo hacer nada para poseer o comprar la gracia de Dios. Es un regalo que Dios ha decidido dármelo. Y siendo yo incapaz de recibir cualquier cosa de Dios, Jesús allanó el camino, muriendo por mí en la cruz. Y por la fe en Él es que yo recibo la vida eterna, el perdón, los milagros, la sanidad, las fuerzas. La vida cristiana es una vida de obediencia a la fe. Obedecer a la fe en Jesucristo, a la fe de Jesucristo. Y sabes que los discípulos del Señor seguimos al Señor y hacemos lo que el Señor nos dice. Hacemos lo que el Señor nos dice. Y los discípulos, en el caso que estamos contando, apenas Jesús les dijo, pasemos al otro lado, ni lerdos, ni perezosos, ¡bum!, a la barca y a obedecer al Señor. Ahora sabes que en Marcos 4:37 dice, pero, se levantó una gran tempestad de viento, algo normal en el mar de Galilea que está en medio de montañas. Pero lo malo del viento es que empezó a levantar olas y las olas empezaron a entrar en la barca y la barca se empezó a llenar de agua. Obviamente que los discípulos pescadores de profesión estarían anegando, se sacarían la gorrita y empezarían a sacar el tachito, el botijo, sacar agua, pero había más agua que entraba de la que ellos podían sacar. Hermanos, ¿cuántas veces en la vida se levanta de pronto una tempestad de viento y empieza a mover el agua y nuestra barca se empieza a anegar? Y nosotros tratamos de achicar, pero más lo que entra que lo que sale. ¿Cuántas veces en la economía nosotros empezamos a tener gastos inesperados, gasto, y nosotros tratamos de ahorrar, ganar, pero hay más gasto de lo que entra? Y parece que nuestra barca empieza a hundirse. Parece que nuestra vida comienza a negarse. A pesar de nuestros esfuerzos, a pesar de nuestras experiencias, a pesar de que somos hombres y mujeres acostumbrados a problemas y a dificultades, hay momentos en nuestra vida que parece que los problemas empiezan a inundarnos. Parece que las dificultades comienzan a llenarnos. Parece que las angustias, parece que los temores, parece que de pronto las circunstancias comienzan a subir y a sobrepasarnos. ¿Cuántos han vivido alguna vez algo de esto? Pocos, ¿no? Qué bien, qué tremendo. Yo vivo muchas veces situaciones así, donde parece, digo, ¡ay, Dios mío, me estoy hundiendo! Me estoy hundiendo. Estoy como aquel que se cae a una piscina y no sabe nadar. Hermanos, a veces pensamos que seguir al Señor significa la ausencia de problemas. Porque cuando conocemos al Señor, Él nos saca de muchos problemas. ¿Cuántos fueron libres de problemas cuando conocieron a Jesús? Yo fui libre de muchos problemas. Y de pronto esa experiencia tremenda de salvación nos hace pensar que de aquí en adelante todo va a ser color de rosa, que ahora vamos a transitar por una autopista de felicidad cristiana de 10 carriles de ancho sin límite de velocidad. Qué lindo es conducir sin límite de velocidad. En Alemania estuve en una autopista, una autovía que no tiene límite de velocidad. Tú le pegas hasta pisar la carretera, nadie te pone una multa. Puedes ir a lo que te dé el coche. Claro, después pagas la gasolina, ¿no? Es un detalle.
Pero qué bonito. Y a veces pensamos que la vida cristiana es eso, una autopista de felicidad, 10 carriles sin límite. Voy en un coche con aire acondicionado, asientos de piel, escuchando la alabanza de mi iglesia Cristo Vive. Pero ¿sabes una cosa? Los discípulos que estaban obedeciendo al Señor como los mejores, de pronto, ¡fu!, una tempestad. Tú estás haciéndole caso al Señor, tú estás siguiendo al Señor como los buenos. Y de pronto se te viene encima una tempestad. Puede ser de viento, puede ser de problemas económicos, puede ser de problemas de salud, puede ser problemas políticos, puede ser la crisis, puede ser cualquier cosa hoy en día. Y de pronto sobreviene sobre nuestra vida. Nosotros que estamos haciendo exactamente lo que el Señor nos ha pedido, de pronto comienza a inundar nuestra paz y nuestra tranquilidad. Un montón de dificultades y de problemas sobre los cuales no tenemos control. No podemos hacer nada. En Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo. ¿Quién es el justo? El que le cree al Señor. ¿Cuántos le creen al Señor Jesús en esta mañana? Pues eres justo. Ahora quiero decirte, muchas son tus aflicciones. Me encantaría decirte, no tendrás aflicción, pero todavía no ha llegado el momento. La Biblia dice que el justo, el que le cree al Señor, tendrá aflicciones y tendrá muchas. Muchas. Jesús dijo en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción. Jesús lo anunció, lo dijo. Esta parte no me gusta del Evangelio. Me gustaría arrancar estas páginas. Me gustaría disfrutar de una vida cristiana sin ningún tipo de problemas. Pero encima en el libro de los Hechos, los apóstoles dijeron, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero no vale. Si yo lo hubiera sabido, no juego a esto. ¿Cómo va a haber muchas tribulaciones? ¿Cómo va a haber muchas aflicciones? ¿Sabes que la cultura que nosotros vivimos es una cultura donde la comodidad es un valor muy preciado? De hecho, pagamos mucho dinero para estar cómodos. Empezando por el mando de la televisión, siguiendo por el aire acondicionado, por el coche, y seguimos, ¿no? No es nada malo estas cosas, ni el mando es malo, ni el coche es malo. Lo malo es que la comodidad se vuelve el centro de la vida. Lo malo es que vivimos en una cultura donde la gente no quiere sufrir. Tiene miedo al sufrimiento. Claro que no significa que haya que vivir como un masoquista. Pégame, pégame, pégame. Ay, qué placer, dame más. No. Pero en la cultura en que vivimos, nadie quiere sufrir. Nadie quiere doblar la espalda. Nuestros abuelos, nuestros padres, por ejemplo, algunos cultivaban la tierra. Cultivar la tierra es un ejercicio maravilloso para los huesos, sobre todo porque hay que agachar la espalda una y otra vez. Nuestras madres, si querían comer una pizza, tenían que agarrar harina, agua y empezar. Y sabes que cuando uno amasa y empieza a hacer esto, el brazo después te duele. Y no te hablo de las abuelas que fregaban los pañales porque eran de tela. Hoy compramos la pizza congelada o no congelada y nos da trabajo meterla en el horno. No es malo tener la pizza congelada, pero quiero decirte que vivimos en una cultura donde nadie quiere sufrir. ¿Y qué es lo malo de esto? Que cuando tú y yo venimos al Señor y viene el sufrimiento, no sabemos qué hacer. Nos da miedo, nos asustamos, nos ponemos a llorar.
Porque algo en la cabeza nos dice, no puede ser que tú sufras, tú no tienes que sufrir. ¿Cómo se te está inundando la barca? ¿Cómo que te estás mojando? ¿Cómo que esto es imposible que me pase? Si Dios está conmigo, ¿cómo puede ser que se me venga esta tempestad? Y hay creyentes que fracasan ante el problema, fracasan ante la tribulación, no saben qué hacer. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Salmo dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Atravesando el valle de lágrimas. ¿Pero cómo un valle de lágrimas? ¿Cómo puede ser que Dios permita que yo atraviese un valle de lágrimas? Se me corre todo el rímel con las lágrimas. Pero ¿cómo puede ser que el Señor permita que yo tenga que atravesar el valle de sombra y de muerte? Y ese dice, pues sí, a través de muchas tribulaciones vas a entrar en el reino de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas el Señor los levantará. Y el Señor que ha dicho, habrá aflicciones, ha dicho, yo estaré contigo en el día de la angustia y en el día de la aflicción. Y si clamas a mí, yo te libraré. Yo te vivificaré. Aleluya. ¿Sabes? Dice en Lucas 22, 28, Jesús dijo, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. A veces pensamos que el Señor fue probado en el desierto y luego fue probado en el Getsemaní, pero Jesús dijo que desde el desierto hasta el Getsemaní, Él fue probado. Hebreos dice que ofreciendo ruegos con gran clamor y súplica al que le podía librar de la muerte, Jesús fue oído por su temor reverente y que fue perfeccionado en la obediencia de esa manera. Jesús es el modelo perfecto de obediencia a Dios, pero esa obediencia a Dios fue probada en el desierto, fue probada en Getsemaní y fue probada a lo largo de la vida. Y cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando la tempestad se cierne sobre nosotros, cuando las aguas de los problemas y las circunstancias comienzan a inundar nuestra barca, nuestra fe es probada. ¿Sabes? Seguir a Jesús es enfrentar problemas. Seguir a Jesús es enfrentar problemas. Seguir a Jesús es obedecer lo que Él nos dice, pero es enfrentar problemas que nos vienen porque obedecemos. Pero pastor, yo no entiendo. Desde que empecé a congregarme, tengo problemas. ¿Y qué esperabas? Pero yo no entiendo nada, yo me entregué al Señor y mire, pastor, lo que me está pasando. No te asustes. Jesús lo advirtió. Los salmistas lo advirtieron. Tranquilo, Él está contigo. Él está contigo. ¿Sabes que en Santiago 1, 2, 3 dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os aumenten el sueldo? No dice eso. Tengan por sumo gozo cuando encuentren novia. No dice eso. Ostras, leí mal. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ¿cómo me voy a gozar cuando estoy en medio de la tormenta? Pero estamos todos locos. Y Santiago dice, gózate. Cuando estés en pruebas, óiganme lo que están ahí atrás. No usen los bebés para no escucharme a mí. Algunos usan a los niños para no escuchar al que predica, incluido el que está ahí atrás. Escuchen. Tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe. ¿Qué es lo que se prueba en la prueba? La fe.
¿Y qué fe se prueba? Pues fíjate que dice en Marcos 4:38 que en medio de la tempestad Jesús estaba durmiendo plácidamente, recostado sobre un cabezal de popa. Dios mío, qué manera de dormir tenía Jesús. Yo tengo un buen dormir. Yo puedo dormir casi hasta de pie. Aprendí a dormir de pie en los buses llenos de gente que tomaba a las 2 de la mañana para volver a mi casa. Y como la gente te aguanta, me colgaba de ahí y hasta echaba una cabezadita, como los caballos de pie. Pero Jesús me ganó. Jesús dormía en medio de la tempestad, el agua entrando, y Jesús roncaba. Yo no sé, pero no me asustaría. Jesús era humano. Y entonces dice que le despertaron y le dijeron: pero maestro, ¿no te importa que nos muramos? ¿No te importa que perezcamos? Los discípulos, al ver la tempestad y al ver que sacaban agua, pero el agua entraba más de lo que ellos sacaban, y de pronto descubrieron que Jesús estaba durmiendo, juzgaron a Jesús. ¿Y sabe lo que dijeron? A este le importa 3 pepinos que nos vayamos al fondo del mar. No se preocuparon si Jesús se ahogaba. Dijeron: este no le importa nada que yo me hunda. Juzgaron a Jesús. No está mal despertar a Jesús. La Biblia dice que llamemos a Dios. La Biblia dice que le hagamos recordar a Dios. La Biblia dice que clamemos al Señor. Pero la Biblia no dice que juzguemos a Dios. La Biblia dice que juzgar es malo, pero juzgar a Dios es peor. Y los discípulos juzgaron al Señor. ¿Te importa 3 pepinos que nos hundamos? Y hermano, esto es un asunto muy serio. Porque qué rápido que somos para sacar una conclusión. Una cosa es que yo tenga un problema, que se me inunde mi casa, que se me venga abajo mi vida, que no sepa qué hacer y clame al Señor desesperado. Y otra cosa que yo le diga: Señor, a ti yo no te importo. Tú no me amas. El Señor se olvidó de mí. ¿Sabes? El Salmo 22:1 dice: Dios mío, dice el salmista, ¿por qué me has desamparado? El salmista dice: ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y clamo de noche y no hay para mí reposo. El salmista es un hombre de Dios, pero llega un momento donde dice: Dios mío, te has olvidado de mí. ¿Por qué dice esto? Porque clamo y no tengo respuesta. Hermanos y hermanas, muchas veces vamos a clamar al Señor y la respuesta no va a venir cuando nosotros querramos que venga. Y en ese momento es muy fácil decirle: Señor, tú no me escuchas. Pero mira, una cosa es que el Señor no me responda y otra cosa es que el Señor no me escucha. Escuchar me escucha siempre. Me responde cuando Él quiere. Que yo le clame no lo obliga a responderme al instante. Aunque el Señor promete: antes de que clamen yo ya te responderé, pero hay momentos donde clamamos y no hay respuesta. Y en esos momentos el salmista dice: Señor, me has desamparado. Y hermanos y hermanas, hemos sido desamparados muchas veces. Hemos sido abandonados por los que debían cuidarnos. Hemos sido traicionados por los que estaban obligados a estar con nosotros. Y es muy fácil sentirse desamparados, sin nadie que cuide de mí, sin nadie que me proteja,
sin nadie que me responda, sin nadie a quien acudir. Muchas veces experimentamos esto porque nos hemos alejado de aquel que puede ayudarnos. El hombre le ha dado la espalda a Dios y por eso siente un desamparo profundo. Pero aquí es el salmista el que está diciendo: ¿por qué me has desamparado? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué permites que me pase todo esto? ¿Sabes que Jesús en la cruz, en Mateo 27:46, cerca de la hora novena, clamó a gran voz y dijo: Elí, Elí, me lama sabactani? Que en otras palabras significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes que Jesús en la cruz fue desamparado? ¿Sabes que Jesús en la cruz, el Padre le dio vuelta la cara? ¿Sabes que Jesús en la cruz sufrió el auténtico desamparo? Él, que nunca había estado separado del Padre, Él, que decía: yo y el Padre uno somos, de pronto dice: me desamparó. ¿Por qué el Padre desamparó a Jesús? Porque Jesús cargó tu pecado y mi pecado. Y por primera vez en la eternidad, Jesús sufrió la separación del Padre. ¿Y por qué la sufrió? Para que tú y yo nunca estemos desamparados. Para que tú y yo sepamos que el Padre siempre está con nosotros. Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te desampararé. Podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. ¿Sabes? Ageo 2:4 dice: esfuérzate, dice el Señor, y esfuérzate también, y cobren ánimos, pueblo todo de la tierra, y trabajen, porque yo estoy con vosotros. Y cada vez que yo enfrento un problema insuperable, cada vez que las tormentas de la vida parecen que me van a hundir en lo profundo, cada vez que yo clame y me parezca, piense que el Señor no me escucha o que el Señor me ha desamparado, cada vez que yo sienta o crea o me digan: ¿dónde está tu Dios?, cada vez yo puedo decir: mi Dios está conmigo, no me deja, no me desampara. Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! Este es nuestro Jesús. Este es nuestro Señor. En Marcos capítulo 4, 40, Jesús se levanta y le dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Qué pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa, tío? ¿Por qué estás así? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué estás encogido? Y se dio cuenta del problema. ¿Cómo no tenéis fe? Cada vez que piensas que Jesús no está contigo, tu siguiente invitado es el temor. Y puedo decirte que cuando tú y yo tenemos miedo, y vaya que tenemos miedos, es porque pensamos, es porque creemos de alguna manera que Jesús no está con nosotros. Haz la prueba, por favor. No sé, busca tu miedo más crónico, tu temor más antiguo, y llegarás a la conclusión de que en el fondo del temor hay una idea de que Jesús no está contigo.
Pero cuando tú y yo creemos que Jesús está conmigo, el temor desaparece. Somos como los niños cuando tienen miedo y el papá lo coge de la mano y dice: ven, yo voy contigo, no tengas miedo. Papá está contigo. Los miedos se van. Los miedos se escapan. Los miedos huyen. Aleluya. Jesús dijo: ¿por qué tenéis miedo? Juan 16:33 dice: confiad, yo he vencido al mundo. Lucas 8:50 dice: no temas, cree solamente y serás salva. 50 veces Jesús, la Biblia repite esta expresión: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Pero el que tiene miedo dice: ¿cómo hago para no tener miedo? Yo no quiero tener miedo, pero empiezo a temblar, me empieza a sudar, se me seca la boca, me vienen las palpitaciones, empiezo a mirar dónde está la puerta de emergencia. La respuesta es: comienza a creer que Jesús está contigo. Y si alguna vez experimentaste una tormenta, un dolor y un sufrimiento y tú no estabas con Jesús y el miedo se instaló en tu vida y ahora tienes alguna fobia, agorafobia o lo que sea, recuerda que ese día tú pensaste, tú creíste que Jesús no estaba contigo. Pero trae a Jesús a tu vida y el miedo se escapará. Es que yo me he quedado encerrado en un ascensor 5 horas. Y la pregunta es: ¿viste a Jesús? Porque oye, a mí no me importaría estar encerrado con Jesús 5 horas en un ascensor. Lo tengo solito para mí. El miedo no es de Dios. Dios no se mueve en el miedo. El miedo tiene que ver con la lejanía de Dios. Deuteronomio capítulo 28, 67 dice que cuando el pueblo no era capaz de obedecer los mandamientos, Dios le dice: si oyereis mi voz, pero no obedeciereis, estarás amedrentado por el miedo de tu corazón. Pero cuando oímos la voz de Dios, cuando obedecemos su palabra, una fuerte seguridad, una fuerte confianza, el amor de Dios se instala en nuestra vida y echa fuera el temor. Juan 14:27, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón, no tengas miedo. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de esclavitud para estar viviendo en miedo. Él nos ha dado un espíritu de poder. Él nos ha dado un espíritu de amor. Él nos ha dado un espíritu de dominio propio. Su espíritu aleja el temor y trae la presencia de Dios, de manera que podemos decir: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. ¡Aleluya! ¿Sabes que cuando seguimos a Jesús enfrentamos problemas? Y al enfrentar los problemas podemos creer que Jesús no me escucha, no me atiende, porque no me contesta cuando yo quiero, ni hace lo que yo espero. Pero Jesús está conmigo. Siempre. Siempre. Y Jesús me libra del temor. Busqué a Jehová. Él me oyó y de todos mis temores me libró. Ay, que yo tengo miedo a los perros. Pues trabaja, sé libre del miedo. Es que a mí me dan miedo las cucarachas. Pues trabaja. No puede ser una cucaracha más importante que tu Señor. No puede ser que una cucaracha y el miedo que produce en tu vida desplacen la presencia de Dios. Mejor que la presencia de Dios desplace el miedo y tú aplastes a la cucaracha.
Es que yo soy tímido por naturaleza. Por naturaleza somos pecadores también. Pero no nos vamos a conformar a la timidez. El justo está confiado como un león. ¿Conoces algún león tímido? ¿Conoces algún león que haga miau? Un león ruge. Aunque esté contento, entonces. Y eso cuando está contento, cuando está enojado ni vea. ¿Sabes? Marcos capítulo 4, 39, Jesús se levantó. La Biblia dice, levántate, Señor. La Biblia dice, levántese el Señor y sean esparcidos sus enemigos. Cuando la Biblia dice que el Señor se levanta, la Biblia dice que el Señor toma cartas en el asunto. La Biblia dice que el Señor empieza a mover su mano. La Biblia dice que el Señor es capaz de actuar como un valiente que despertado de golpe. ¿Y qué pasa cuando un guerrero lo levantan? Saca la espada por instinto, por reflejo. Levántate, Señor. Jesús se levantó. Jesús se puso en pie. Y cuando tú y yo clamamos al Señor, el Señor se pone en pie. El Señor se pone en marcha. El Señor comienza a actuar. Claman los justos y el Señor los escucha. Los escucha. Ninguna oración cae por tierra. Es recogida en una recipiente y es como incienso delante del trono del Señor. Jesús se levantó y encaró la tempestad, la enfrentó, le puso cara. Tú sabes que cuando alguien tiene miedo, cierra los ojos. O se tapa, ¿no? O agarra la manta y se tapa como si... Y Jesús encaró la tempestad. El Hijo de Dios se puso en pie. Una tempestad de viento. Encaró las olas. ¿Y sabe lo que le dijo? Quieto, parado. Quieto. Escucha. Bueno, calla, enmudece. Mandó a la tempestad a casa. Mandó callar al viento. Mandó enmudecer a las olas. Cuando el Señor se pone en pie, la creación tiene que obedecer. Los montes tienen que obedecer. Los animales tienen que obedecer. Las bestias tienen que obedecer. Los hombres también tienen que obedecer. Vi una foto de un enorme tiburón blanco. Miden como 6 metros de largo, por lo menos. Y un buzo nadando en paralelo al tiburón. Y decía el epígrafe, uno de los animales más peligrosos del planeta, nadando al lado del tiburón. Pero el Señor es más poderoso que cualquier hombre. Su nombre está por encima de todo nombre. Todo nombre que se nombra, todo presidente, todo rey, todo gobernador, todo principado, toda potestad, todo señorío, ante el nombre del Señor tiene que doblegarse, tiene que acallarse, tiene que enmudecerse. ¡Aleluya! Nada es imposible para nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan los reyes y los pueblos de la tierra piensan tonterías? Se han reunido en esta ciudad contra tu Hijo, contra el Señor, contra el Santo. Pero no dejaron de hacer todo lo que tú querías. Cuando la iglesia primitiva oró así, el lugar donde estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos de valentía, todos fueron llenos de valor, todos fueron llenos de amor y de poder y de dominio propio, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y el Señor confirmaba esa palabra con señales que la seguían. ¿Quién eres tú
para que tengas miedo del hombre. El hombre es mortal. El hombre es como la paja, como el heno. ¿Quién eres tú para tener miedo de la mujer? La mujer es mortal. Es como bridas de hierba. Y todo el día estuviste temblando y temiendo delante del furor del que afligía. Pero ¿dónde está el que te afligía? ¿Dónde está el enemigo? Aunque un ejército acampe contra ti, no tengas miedo. Estate confiada. Estate confiado. El Señor está contigo como poderoso gigante. Él es tu proveedor. Él es tu sanador. Él es tu juez. Él es tu santidad. Él es tu pastor. Él es tu escudo. Él es tu justicia. Él dijo, yo estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. ¿Sabes? Jesús dijo varias veces, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La gente cuando entraba Jesús decía, ¿quién es este? Los discípulos cuando vieron a Jesús de 1,70 m, 80 m, no sé cuánto mediría Jesús, pararse delante de esas olas que sobrepasaban la barca y plantarse delante del viento y decirle, ¡calla, enmudece! Y yo creo que les pegó un buen regaño. He visto películas representando este momento de la vida de Jesús y en casi todas al director le encanta esta imagen. Se levanta Jesús y hace como el encantador de perros. Oye, yo no creo que Jesús haya hecho. Yo creo que Jesús le pegó un grito. ¡Calla! ¡Mudece ahora! Y la tempestad se fue por donde vino, con el rabo entre las patas. Los hombres que estaban ahí dijeron, ¿quién es este? Pero Dios mío, ¿con quién estamos montados en la barca? El mar y las olas le obedecen. Le hemos visto echar fuera demonios. Le hemos visto sanar enfermos. Pero ahora ha rizado el rizo. Ahora ha hecho callar a la tempestad. ¿Quién es este? La gente decía, ¿quién es este? Este es Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, el Cristo de Dios. Él es el Verbo hecho carne, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el buen pastor, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el Rey de reyes, el sumo sacerdote. Él es el apóstol de nuestra profesión. Él es el Señor de la casa, es la cabeza de la iglesia. Él es el que es. Y para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lucas 18, 27, Mateo 19, 26 dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La Biblia dice, nada es imposible para Dios. Todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Nada es imposible. Para mi mente hay tantas cosas imposibles. Empezando por hacer crecer pelo en mi cabeza. He descubierto que es imposible. Me gustaría que me vuelvan a crecer las muelas que se me han caído. Descubro que a menos que vaya a esa corporación que... Hay tantas cosas imposibles. No podemos, hermanos, ni poniéndonos tacos, sumar 1 centímetro de estatura a la nuestra. A veces no podemos ni con un Michelin de Morondanga que tenemos aquí. Hemos sufrido durante el verano y todavía sigue acompañándonos. Hermanos, hay tantas cosas que no podemos.
pero nada es imposible para Dios. Todo es posible para Dios. ¿Y cómo puedo descubrir? ¿Cómo puedo experimentar? Jesús dijo, si tuvieres fe, si tuvieres fe de Dios, si escucharas y creyeres, nada te será imposible. ¿Cómo te conectas con el Dios de lo imposible? Creyéndole a Él. No creyendo lo que yo quiero creer, no creyendo lo que yo quiero sentir, no creyendo lo que yo siento, creyéndole a Él, creyéndole a Él. ¿Sabes? Seguir a Jesús es enfrentar problemas, pero también es descubrir que todo es posible para Él. Descubrir que todo es posible para Él. Eso se descubre, hermanos. Se descubre. Y es el tiempo de descubrir que todo es posible para Dios. Por eso no te asustes ante el problema. No te asustes ante la dificultad. No te achiques. No te arrugues. No te encojas. No te quedes parado frente al problema. Enfrenta el problema, atraviesa la dificultad y vas a descubrir que para Dios no hay nada imposible. Sabes que los discípulos llegaron al otro lado, donde Jesús les había dicho. Y tú vas a llegar a donde Dios quiere que llegues. Vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos, porque estamos en la barca con Jesús. Estamos haciendo caso. Enfrentamos la tormenta. Y descubrimos que para Él todo es posible, todo es posible, todo es posible. Nada es imposible para Él. Nada, 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 nada. Le dijo Dios a Josué en Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Que nunca se aparte de tu boca este libro. Medita en él día y noche. Guarda y haz conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces en la gracia y que seas valiente en la fe. No tengas miedo, no desmayes. Tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Dios no te llama a parar. Dios no quiere que paremos. Dios no quiere que nos hagamos a un lado. Dios quiere que pasemos al otro lado. Que pasemos al otro lado, que sigamos a Jesús. Cuando sigues a Jesús, te vuelves imparable, imparable. No hay quien pueda contigo. Cierra tus ojos por un momento, por favor. Padre, queremos darte gracias por estar con nosotros en este lugar. Te pido que hables a cada uno de los que estamos aquí. Querido Espíritu Santo, te pido que hables en forma personal. Te pido que apliques, Señor, nos ayudes a aplicar esta palabra a nuestra vida. Padre del cielo, Padre de la gloria. Aleluya. Aleluya. Querido hermano y hermana, yo no sé ¿en qué aspecto de tu vida estás siendo presionado o tentado a parar? A detenerte, a estancarte. Yo no sé. No sé en qué área de tu vida estás echando el freno. Estás pensando en aparcarte a un lado en el arcén. O estás diciendo, me voy a tomar un tiempo, o piensas, no puedo seguir más. Quiero decirte,
que el solo hecho de seguir a Jesús te vuelve imparable. Porque el Señor no está pidiendo sacrificios de ti, simplemente obediencia. No se trata de entender, se trata de obedecer. Tal vez los problemas, las tempestades, las tormentas, como decimos, la que está cayéndome, te dan pie a pensar que Jesús no está contigo. A sentir, quizás sientes que Jesús no está contigo, entonces hay miedo, hay desesperación. Pero Jesús está contigo. El Hijo de Dios nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado. Él fue desamparado para que tú y yo nunca seamos desamparados. Nada puede separarte del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni lo que pasó, ni lo que está pasando, ni lo que te podría pasar. Nada. Nada puede separarte porque Él está contigo. Día y noche no se duerme el que te guarda. No duerme. Tú que eres mamá, que eres capaz de estar en vela porque tu hijo tiene fiebre, ¿cuánto más Dios es capaz de estar despierto cuando tú estás pasándola mal? Él está contigo, listo para responder a tu clamor. Clama a Él, búscale a Él, pero no lo juzgues. No digas cosas como Dios se olvidó de mí. No demos lugar a eso. No le demos crédito a esas ideas. La verdad es que Él está siempre con nosotros, listo para abrazarte, para protegerte, para levantarte, listo para plantarle cara a tu peor pesadilla, listo para ordenar que calle y enmudezca el ejército que vino contra ti, listo para deshacer a tus enemigos más poderosos. Él está contigo. El gran yo soy, su presencia jamás nos ha abandonado. Desecha el miedo, desecha el juicio. Elijamos creerle al Señor que dijo: nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. El universo tiene que obedecerle. Todo lo que Él te diga será hecho. Nada de lo que Él promete cae por tierra. Él está contigo en la barca. Él está contigo en medio del valle de lágrimas. Él está con nosotros en el valle de sombra y de muerte. Él está aquí en medio tuyo, en medio nuestro. Jesús está aquí. Nunca se ha ido. Vuélvete a Él de todo corazón. Descubre al Dios que todo lo puede, al Dios de milagros, al Señor de la historia de la creación. Los problemas son la mejor oportunidad para descubrir cuán grande es Dios. Las tormentas es el escenario perfecto para comprobar que el Señor todo lo puede. No te asustes, como si alguna cosa extraña te estuviese pasando. Lo mismo le está pasando a muchos hermanos en todo el mundo, pero puedes estar firme. Él está contigo. Jesús, el Hijo de Dios, está contigo. Desecha el miedo. Desecha la duda. Sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Sigue
Sigue al Señor y te volverás imparable. Cuando nos alejamos de Jesús, paramos por cualquier motivo. Cuando seguimos a Jesús, no hay quien pueda hacernos frente. En unos momentos más vamos a orar. Porque si alguno quisiera decir, ¿cómo puedo saber que Jesús está conmigo? El Espíritu Santo está listo a demostrártelo. Y es ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio, de valentía. Es la unción que el Señor ha puesto en tu vida, que te capacita para seguir y avanzar. No por tu fuerza, no por tu capacidad, por su gracia. Pero antes de orar por todo el que lo necesite, yo quiero invitarte a que adoremos al que vive y al que reina, al Dios Todopoderoso, al Señor de la historia, al inigualable, al incomparable. Yo sé que Él está aquí y Él te está levantando en este momento en brazos de amor. Él está contigo y su presencia comienza a derramarse. Nada en este mundo saciará. Mira a Jesús. Tu copa no se secará. Dile, Jesús, yo te sigo a ti. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque de sol. De mis errores eres guardador. Tú eres el Salvador. Tu presencia